Este é un festival que, como digo, chega a súa 17ª edición e a edición deste ano, se mo permitides, creo que supera as expectativas. Son 43 grupos divididos en 3 días de festival con un cartel de grupos de primeiro nivel internacional. En cuanto a estilo y en cuanto a estructuras, ¿no? El festival del año pasado pasó por una forma un poco urbana, por llamarlo de alguna manera, en Espourense. Quedamos muy contentos, pero fue un cambio significativo con la esencia del festival. El festival se celebraba en Asturias en un entorno natural, en plena naturaleza, en unos sitios maravillosos, y yo creo que con el recinto de hoy incluso superamos el recinto que teníamos en Asturias, ¿no? Es un recinto ideal para los conciertos y para el camping, con las piscinas y con todas las estructuras, ¿no? Nada, hasta hoy estuvieron las entradas a la venta a precios reducidos, llevamos vendidas más de 4.000 entradas a fecha de hoy, y hoy hemos dado los últimos grupos confirmados, que son Herederos da Cruz, Non Servium, Avalanche, Miguel Costas, Pescicultores, de Aquilaría, De Niro, Clockwork, Esfinsen, Internacional Jacuara Star, el Tributo Motor Hills y la final del concurso Radio Galera, que completa los 45 grupos que estarán, ¿no? Las entradas están a la venta ya por días a partir de hoy, y tienen toda la información, está toda la información en la página web. Queda demostrado que a música, a cultura e industria tamén, eu vamos, secundo absolutamente as palabras deles, non? Os músicos e todo o que move alrededor é industria, e xa vai sendo hora de que nos damos conta, pero non é industria só en Estados Unidos, non é industria só en Inglaterra, pode ser industria tamén en Galicia, e parece ser que se empeza a demostrar que así é. A Radio Galega quixo colaborar, vamos, desde o primeiro momento con este proxecto. Houve todas as facilidades pola nosa parte, pero que tamén as houve por parte de Enrique, que tamén as houve por parte de Isabel, unha tremenda generosidade por todas as partes, quero entender. A nosa participación é de apoio, pero, home, temos a obriga, somos unha radio pública, temos a obriga de apoiar calquera actividade cultural que se faga neste país, non? Temos a obriga de...